Buenas tardes a todos. Bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. Una vez más estoy entre vosotros y me regocijo, me alegro de poderles a ustedes traerles mensajes de revelación en este año 2025. Como siempre os digo, escudriñar las Escrituras. Cuando uno escudriña las Escrituras, el Padre Eterno nos habla directamente de Él a nosotros. Por eso somos hijos de Dios hoy en día. Y lo que vamos a meditar juntos hoy son revelaciones de las Santas Escrituras. Por eso os saludo en el nombre de nuestro Padre Eterno y os saludo en el nombre de nuestro Señor Emmanuel el Cristo, que es el verdadero nombre que el Padre Eterno le dio a Cristo, Emmanuel. Emmanuel quiere decir en hebreo Dios entre nosotros. Yeshua en hebreo quiere decir nuestro Salvador. Por eso hoy os digo que Jesús son apellidos católicos que los latinos pusieron en las Santas Escrituras. Por eso en las Santas Escrituras siempre nos dicen de meditar las Escrituras, de escudriñarlas. Y 1 de Corintios 10, verso 11, dice las Escrituras: los hechos que hay en las Santas Escrituras, todo lo que el hombre ha hecho, todo que las mujeres han hecho, todo que el Padre Eterno ha hecho, todo eso ha estado escrito. Todo lo que han hecho ha estado escrito para nuestra instrucción, para nosotros. Para nosotros que hemos llegado a la fin de los tiempos. Es lo que nos dice 1 de Corintios 10, verso 11. Vemos que todo lo que está escrito en las Santas Escrituras ha estado dejado para nosotros, para nuestra instrucción, para que no seamos ignorantes de lo que Dios ha hecho, de lo que los hombres han hecho, lo que las mujeres han hecho en aquellos tiempos. Isaías 60, verso 2, dice: la oscuridad profunda se ha apoderado de todas las naciones, de todos los pueblos,
del mundo entero se ha apoderado. Y vemos hoy en día cómo está el mundo. En este año 2025, todas las señales que vemos en estos tiempos nos declara lo que está escrito en las Santas Escrituras. Por eso el Padre Eterno siempre nos dice de escudriñar las Escrituras, escarbar, buscar, para luego repartirlo con el mundo entero, a fin que el mundo entero sepa la verdad, no lo que hemos aprendido de uno u de otro. La verdad está en las Santas Escrituras. Las Santas Escrituras sabemos que han estado inspiradas por el Espíritu Santo, Dios él mismo. Por eso os pido esta noche que estéis atentivos a la palabra. Cuando uno está atentivo y escucha, recibe a 100% de instrucción, de revelación. Y lo que vamos a meditar esta noche es el Hijo de Dios. Porque siempre nos han predicado, los servidores hemos oído que dicen y han predicado que Jesús, Emmanuel, el Cristo, estaba antes que el Padre Eterno hacía la tierra, antes del primer polvo de la tierra. Y vamos a meditar a ver si nos dice que Cristo quiere decir elegido en hebreo, ungido, elegido y ungido. Y siempre nos han dicho que todo ha estado hecho el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Ahora vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras. Estad atentivos, por favor. Yo os pido. Proverbios 8, verso 20 a 31. Dice que todo estuvo creado por la palabra. La palabra. La palabra sabemos que es femenino. Y la palabra dice, en el principio, antes del polvo de la tierra, yo estaba. Todo se hizo por la palabra. Y la palabra era Dios. Y nos dice que antes que Dios hiciera el globo de la tierra, antes que hiciera los collados, antes ella estaba y hacía los delicios de Dios.
No dice los delicios de mi Padre, dice los delicios de Dios, la palabra. La palabra es femenino. Es un nombre femenino, un apellido femenino, la palabra. Y dice la palabra que ella jugaba sobre el globo de la tierra de Dios. Y ella hacía su felicidad con los hijos de los hombres. Lo que siempre nos han dicho, que hacía su felicidad con el Padre Eterno, con su Padre Eterno. Y eso no está escrito. Aquí vemos que no está escrito en lo que dice Proverbios 8, verbo 20. Perdonad. Proverbio 8, verso 20 a 31. Dice que la palabra hacía su felicidad con los hijos de los hombres. Aquí no vemos ningún nombre ni apellido de Jesús. Y dice la palabra que estuvo engendrada. Engendrada es la palabra. Si fuera sido Jesús, el Cristo, nos fuera dicho engendrado. Pero no está escrito engendrado. Dice que la palabra fue engendrada. Aquí no vemos que la palabra está escrita, la palabra del Hijo de Dios. Aquí no hay ningún hijo. Y ahora vamos a meditar de Génesis, lo que toca, todo lo que ha escrito en la Biblia, a ver si algo nos dice que está, el Padre Eterno os dice que envía a su Hijo. Lo sabemos que en estas Biblias que tenemos han estado escritas hace 145 años. Perdonad, 1845. Es decir, 180 años después de la resurrección del Cristo. Por los latinos, los romanos, los católicos. Y cuando escribieron el Evangelio, fue Irene de Lyon. Lo repito. Irene de Lyon. De Lyon, en Francia. Lyon. Por eso, lo que aquí está escrito, todos los nombres de mujeres, todos los nombres de los hombres que hay escrito, son apellidos latinos. Que los latinos han quitado los nombres hebreos y han puesto los nombres latinos. Los católicos y el mundo entero tenemos hace 1845 años Ahora, que el mundo entero tenemos esta traducción de las Santas Escrituras. Por eso el mundo entero
no conoce el nombre de Manuel, solo conoce el nombre de Dios y de Jesús. Pienso que lo que estoy diciendo son muchas revelaciones para el pueblo cristiano. Cuando el Padre Eterno creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, dice, la tierra estaba perfecta, como está hoy en día. Él hizo los cielos, hizo la luna, las estrellas, hizo todo lo que hay en este mundo, en este universo, y hizo el hombre y la mujer el sexto día. Y les dijo, multiplicaros. También hizo por su palabra. Todo estuvo creado por su palabra. Dice, los aves del cielo, por su palabra. Los animales, todo lo que se mueve en la tierra. Los peces en los mares. Los monstruos marinos. Todo estuvo creado por su palabra. Si podéis comprenderlo, cuando él dijo que la luz sea, y la luz se hizo por su palabra. Fue la palabra que ha hecho todo. Y cuando hizo el hombre y la mujer, él lo hizo a su semejanza y a su imagen y a su semejanza. Es decir, que ya yo os he dicho, como el Espíritu Santo no tiene imagen ni semejanza. La palabra no tiene imagen ni semejanza. Y Dios no tiene imagen ni semejanza. Tenemos la imagen de Manuel el Cristo, que tiene de nacer de la primera creación, no se sabe porque igual son millones de años, hasta que él naciera. Pero todo ha estado preparado y hecho para que naciera Emmanuel el Cristo. En las Escrituras ya vemos que le dice al hombre y a la mujer, os doy toda la hierba con semilla de toda la tierra y todo el fruto de todos los árboles de la tierra con su semilla será vuestra comida. Entonces aquí vemos que el hombre no come pez, no come aves del cielo y no come tampoco animales, no es carnívoro. Y a todos los animales de la tierra les dice, os doy toda la hierba. A todos los aves del cielo os doy toda la hierba. Y a todos los peces les da toda la hierba. Entonces no había ningún animal impuro. Todos comían hierba. Era una creación perfecta. Los animales no se comían entre ellos. Los aves del cielo tampoco se comían entre ellos, porque era la creación del Padre Eterno. Pero aquí no hay nombre de hijo. Es solo creación. Y más para adelante nos dice que hizo Adán y Eva. Adán lo formó del polvo de la tierra y lo puso en el jardín de Edén para trabajarlo. Ahí no hay ningún hijo. Ahí el Padre Eterno no tiene hijo y no tiene iglesia. Aún no ha nacido la iglesia y aún no ha nacido su hijo,
Emanuel, pues él ha profetizado que tiene de nacer 4000 años después. Emanuel el Cristo. Tampoco dice su hijo. Y en todas las Santas Escrituras, el Padre Eterno nunca se ha dirigido a un hombre y ha dicho, hijo mío. Siempre ha dicho mi servitor Moisés, mi servitor a Aarón, a las mujeres servientas, no hijas, Elías, mi servitor. No hay el nombre de hijo, mi hijo, no, no está ni nombrado, ni escrito en todas las santas Escrituras, en todo el Evangelio. Dios dice, seguid mis mandamientos, mis preceptos, y seréis mi pueblo elegido. Es decir, yo seré vuestro Dios, no vuestro Padre, vuestro Dios, porque es creación. Y cuando cruzan el Jordán, entonces está Josué, que ahí él le dice que escudriñe las Escrituras día y noche, para que todo vaya bien en la tierra, para nuestra salud y nuestra salvación. Luego le dice a Ezequiel, le dije, hijo del hombre. Dice, come todo lo que te encuentres. Son las Escrituras también. Y cuando Isaías profetiza, Isaías 42, verso 1, dice en las Escrituras, os envío mi servidor, que yo sostendré, mi elegido. Yo he puesto mi espíritu en él. Y él anunciará la justicia a todas las naciones del mundo. Isaías ahí habla de Manuel. Envío mi servitor. Emanuel no quiere decir el hijo, quiere decir Dios entre nosotros. Aquí la palabra del hijo tampoco está. Isaías 7, verso 14 dice, la Virgen tendrá un hijo, y le darán el nombre de Emanuel. No dice el Hijo de Dios, es Emanuel, Dios entre nosotros, el elegido, Cristo, el ungido.
Él lo ha elegido. No tenía ningún hijo el Padre Eterno. Él ha elegido un hombre de carne y de sangre para que Él cumpla todas las profecías que han estado anunciadas por los profetas sobre Emmanuel. Y toda la ley que ha dado el Padre Eterno a Moisés, los 613 mandamientos. Mateo 1, verso 23 dice: el ángel Gabriel dice a María: tendrás un hijo y le darás el nombre de Emmanuel, Dios entre nosotros. Aquí no vemos que el nombre Hijo de Dios no existe. No hay en toda la Santa Biblia, no está escrito el Hijo de Dios. Pienso que las Escrituras son claras, si me habéis oído. En las Escrituras nos dice que Emmanuel, el Cristo, cuando Juan el Bautista lo ve venir, dice: aquí está el Cordero de Dios, no su Hijo. Y tampoco dice Emmanuel. El Cordero de Dios. Y cuando se bautiza, entonces el Espíritu Santo baja sobre él como una paloma. Y en ese momento, Emmanuel el Cristo tiene la palabra en el corazón y tiene el Espíritu Santo. Son dos partes del Padre. El Padre está en el cielo, Dios. Dice la palabra que dice: este es mi Hijo querido. Pero la palabra de Hijo no lo dice en ninguna escritura. Hasta el Hijo, como dice la Trinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso es los latinos que lo escribieron en las Santas Escrituras. Eso son los católicos. Por eso os digo que el nombre de Jesús son apellidos latinos. Los nombres que llevamos nosotros mismos son nombres y apellidos latinos que los católicos han rehecho ellos la Biblia como han quisto ellos. Cuando Emmanuel el Cristo, Jesús, se fue para arriba al cielo, dice a sus apóstolos, cuando bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del Padre y del Hijo. El Padre Eterno no tiene hijos. Hoy en día, después de la resurrección, tiene millones y millones de hijos. Por eso, hijo, Él lo creó en el vientre de la Virgen y lo eligió.
la palabra estuvo hecha carne en el vientre de María. Dios él mismo hizo la palabra carne, es él que la ha hecho y la puso en el vientre de María y nació un hombre de carne y de sangre como tú y como yo. Por eso dice Isaías 42 verso 1, dice: os envío mi servidor, no mi hijo. Emmanuel el Cristo a sus apóstolos no les llama hijos, les llama servidores y discípulos. ¿Cuándo es que Jesús, Emmanuel el Cristo, dice, cuando hace un milagro, dice: hija mía, tu fe te ha salvado? Hija mía, es el Espíritu Santo y el Verbo, son las dos partes del Padre. Dice mi hija mía. Cuando Cristo quiere decir el elegido, pero en nuestras escrituras el cura eso no lo han quitado, han dejado Cristo, sabiendo que quiere decir en hebreo el elegido, el ungido. Dios lo ha elegido para que cumpla toda la ley y pueda vencer a Satanás. Pero aquí vemos que el nombre del Hijo de Dios no está ni mencionado ni escrito. Nosotros nos han dicho que el barco de Noé representa Jesús, representa el Cristo, no Jesús, el Cristo, el elegido, para salvar toda la creación. El barco, el arca de la alianza, representa el Cristo, no el Hijo de Dios. Y cuando dicen las Escrituras que cuando llegaron los tiempos, el Padre Eterno envía a su Hijo, eso viene de los católicos, de los latinos, porque no es a su Hijo que envía. Isaías nos dice, Isaías 42, verso 1, dice: os envío mi servidor, y cuando los tiempos se cumplieron, Dios el Padre Eterno envió su servidor para que comprara. Por eso le dijo nacer bajo la ley, de una mujer nacida bajo la ley, para que él comprara todos aquellos que están bajo la ley. A nadie más, solo los de la ley. Pero la palabra de Hijo de Dios no está escrito. Está escrito en las Escrituras, cuando en las revelaciones nos dice Pablo, ha estado quedado escrito. Dios sobre los católicos ha puesto su mano para que no lo quiten. Y dice que no, como
nos ha hecho renacer de nuevo y ahora somos hijos de Dios, ha hecho su iglesia, somos la esposa, pero por la gracia del Padre Eterno. Cristo ha cumplido todo el trabajo, Cristo Emmanuel, de carne y de sangre, ha cumplido todo el trabajo que el Padre Eterno le dice de hacer. Es decir, de ser toda la santidad. Por eso le dice a Satanás que la descendencia de la mujer, no dice mi hijo te chafará la cabeza, la descendencia de la mujer es un hombre. De carne y de sangre. Entonces vence a Satán. ¿Cómo? Cuando Cristo nace, no es un siervo de Dios, no es un servidor de Dios, es un hombre como tú y yo, de carne y de sangre. Y ahí Él resiste a todas las tentaciones, toda la tentación que puede tener un hombre joven, hasta 30 años. Y después de 30 años, entonces se vuelve un servidor de Dios. Entonces sirve al Padre Eterno. Y como tiene todo el poder del Padre Eterno, es Dios en la tierra. Como Dios y hombre, 100% hombre, 100% Dios en la tierra. Pero el Padre tiene el mando y está arriba. Pero ya vemos que las Santas Escrituras que nosotros tenemos no son la que teníamos de tener escritas 180 años antes, que las transformaran y le daran nombres y apellidos latinos al hombre y a la mujer. Eso viene de los latinos, de los católicos. Por eso el mundo entero dice que las Santas Escrituras que tenemos, el mundo entero conoce solo el nombre de Cristo. Cristo y de Jesús. El nombre verdadero del elegido de Dios, el elegido, que quiere decir Cristo, elegido, ungido, es Emmanuel. El Padre Eterno, en sus profecías, cuando dice la Virgen tendrá un hijo y le llamarán Emmanuel. Isaías 7, versículo 14 dice que la Virgen tendrá un hijo y también le darán el nombre de Emmanuel, Dios entre nosotros. Ahí no es el Hijo de Dios, Dios entre nosotros. Y sabiendo que la palabra Dios la ha hecho carne, Dios él mismo no iba a dar un nombre, un apellido latino a Emmanuel, sabiendo que es una falsa doctrina. Los católicos sabemos que llevan una falsa doctrina. Ellos hablan de Cristo, de Jesús, y adoran las ídolas, como la Virgen María,
la Virgen de Fátima, la Virgen del Pilar. Alguna monjica que ha sido buena para ellos la han puesto como una santa y también la adoran. Por tanto, tienen inteligencia. Sabemos que todos los papas de Roma son judíos poloneses, pero son judíos, todos. Es ellos que han dado la doctrina. Ellos cogieron el emperador Constantino 312 años después de la resurrección del Cristo, cogió el Evangelio para él, porque era una ganancia. Pero sabemos que los latinos, los católicos, nunca han tenido una benedicción, nunca han estado bendecidos, nunca han tenido un milagro que han curado. ¿Por qué? Sabemos que en unos tiempos la Iglesia Católica iban curas erigidos, decían que eran sacrificadores e iban por los pueblos y denunciaban a una señora o a un hombre o a un niño que era una bruja y la quemaban en un fuego. La Inquisición lo hacían por un poco de dinero. Esas son las bendiciones que han tenido los latinos. Sin embargo, Satán le ha dado todo el poder. Sabemos que el Papa de Roma, para un cristiano que hay 1 millón de católicos. Pienso que hemos tenido muchas revelaciones que el Padre Eterno nos ha dado en este año. Pero acordaros que lo que os he dicho son las Escrituras. Por eso sabemos que los católicos son todos muy inteligentes, pasan muchos estudios, saben leer y escribir, pero nos dice 2 de Corintios, lo tengo escrito y ahora no me acuerdo más. Tengo que tener aquí pues. 2 de Corintios 4, verso 3, nos dice que si el Evangelio, nuestro Evangelio está velado para todo aquel que perece. Para los incrédulos. Los incrédulos, ¿por qué son incrédulos? Porque les falta la conocencia de las Santas Escrituras, pero que no andan con Jesús, con el Padre Eterno, no andan con Emmanuel el Cristo, andan en sus ideas de ellos, en falsas doctrinas. Por eso sabemos que los católicos son muy inteligentes, conocen las Escrituras, lo que hay escrito, por lo que está escondido. El Padre Eterno no les da ninguna revelación. Y si hay un porqué, es porque el Dios de este mundo, dice 2 de Corintios 4, verso 3, el Dios de este siglo
son 180 años después de la resurrección del Cristo. Es a decir, que hace 1845 años que llevamos estas escrituras. Y no tienen ninguna. Pero lo que me he fijado también yo, que nuestros servidores, estos que nos predican, tampoco hay milagros. Nunca han sanado al aire, nunca han tenido una bendición, porque mezclan la ley y la gracia. Sabemos que hoy en día hacen caso de lo que dicen el servidor, aquel que tiene fama, es como un profeta, hace muchos milagros y ha curado a mucha gente. Y lo hacemos venir para que cure a nuestra familia o a nuestros amigos. Hay bardados, hay con un cáncer, malas enfermedades, y les ponen las manos y no curan a nadie. Sabemos que ellos no curan a nadie, que es Dios. El Padre Eterno, el que sana, es Él que da la sanación, pero se lo da al que anda en la claridad, no el que mezcla la ley y la gracia. La gracia y la ley no se puede mezclar. Si se mezcla la ley y la gracia, nos dicen las Escrituras que no se puede poner vino nuevo. Vino nuevo es el Espíritu Santo en una bota vieja. La bota vieja es su nombre de carne y de sangre que aún ha salido de la ley. Y si lo pones juntos, dice que todo se echa a perder, que no sirve a nada. Pienso que lo que estoy diciendo, que nos dice el Padre Eterno, porque lo que hemos meditado son todos 6 versos de las Santas Escrituras. Y aquí vemos que el Padre Eterno, cuando hizo a Adán y Eva, no tenía iglesia, no tenía hijos. Los hijos han venido con la descendencia de Adán y Eva. Y 4000 años después del jardín de Edén, cuando Cristo resucitó, sí podía hacer su iglesia con la sangre derramada de su cuerpo, su preciosa sangre que ha borrado todos los pecados, todas las iniquidades, todas las maldiciones. Ha borrado todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, para que seamos hijos de Dios. Si el Padre Eterno hizo salir del jardín de Edén porque pecó Adán y Eva, salieron con la muerte eterna, con el pecado, con la maldad, con la enfermedad, con la pena, con el dolor, con la tristeza. Dicen las Escrituras que Cristo, cuando murió en la cruz, Emmanuel murió en la cruz, lo pusieron en un sepulcro, en un jardín también que había al lado del monte de Golgotá. Y cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín, Dios los tiró, los sacó del jardín, los tiró del jardín de Edén, de su presencia,
a Emmanuel en ese jardín, él también lo revivió, pero para la vida eterna. Y él venció a Satán con su santidad, con su bondad, con su cariño, con su santidad subió a los abismos y le quitó las llaves a Satanás, le quitó todo el poder, le quitó toda aquella fuerza que él tenía. Emmanuel, el Cristo, se la quitó, lo venció, le quitó el mandamiento que tenía sobre la persona humana, que lo poseía como él quería, subía al cielo cuando él quería, y Cristo, el elegido, le quitó todo ese poder y los precipitó en la tierra. Satanás ya no es nadie. La serpiente antigua y Satanás los precipitó en la tierra y están aquí, ya no están en el cielo. Están aquí para tentarnos, para decirnos a nosotros: haz esto, no has rezado bastante, lo que has hecho mal. Fuera has tenido dando almas a fulano, has pecado, ponte de rodillas, ayuna, pide perdón llorando. Es lo que nos obliga a decir a que guardemos siempre la ley. Y sabemos que el Dios de este siglo se sirve de la ley para retener el mundo entero. El mundo entero anda sobre la ley. Todas esas naciones que no creen en Dios, ellos no creen en Dios, esas naciones. Nos dicen que los comunistas, ninguno cree en Dios, pero se guían por los 10 mandamientos. Israel en esos momentos se guían por la ley de Moisés. Pienso que el Padre Eterno en este año 2025 nos está dando muchas revelaciones de las Santas Escrituras para que las prediquemos al mundo entero y que el mundo entero sepa la verdad. Que sepa que Emmanuel, el Cristo, no se llama Jesús, que se llama Emmanuel, Dios entre nosotros. Jesús es un apellido latino que han puesto los católicos, y todos los nombres de las mujeres que hay en las Santas Escrituras los han cambiado los latinos. Todos los nombres de los hombres. Y nosotros mismos llevamos nombres latinos y apellidos latinos. Por eso siempre le pido al Padre Eterno que me dé muchas revelaciones sobre su palabra, a fin que nos ayude a andar en la claridad. Si Cristo nos dice, Juan 8, verso 12, soy la luz del mundo, todo aquel que me sigue nunca jamás andará en las tinieblas, pero tendrá la luz de la vida, y la luz de la vida es el camino donde nos lleva Cristo de la mano. Hoy en día el Padre Eterno
tiene millones de hijos. Y Emmanuel fue el que él eligió, el ungido, en que él puso toda su confianza y puso la palabra en su corazón. Con estas últimas palabras y estos mensajes que comparto con vosotros, que el Padre Eterno nos da juntos, le pido al Padre Eterno que nos dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, como el Padre Eterno sabe darle a sus hijos. Y yo personalmente os digo que Dios os bendiga y os guarde. El nombre de Dios sea alabado y glorificado en la tierra como en el cielo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Dios sus bendiga y sus guarde. Amén.